Bueno, muchas gracias a todos los organizadores por este excelente simposio. Ahorita de oír a todos mis compañeras, pues me siento muy orgulloso de ver todo lo que están haciendo y todas las cosas bellas que tienen para ofrecerle a nuestros pacientes. Yo les voy a hablar acá un poco, no de inteligencia artificial, sino de un poco la brutalidad de quien les habla y de las cosas que ha tenido que hacer para adaptarse un poco a lo que se le ha presentado. Yo estoy completamente de acuerdo con Garvin. Eh, no importa cómo usted se despulgue el perro se despulga, lo importante es que se despulgue, ¿sí? Al final del día. Entonces, cómo lo hagas es importantísimo y cómo lo hagas no importa, ¿sí? Al final del día es que tú le puedas ofrecer a tus pacientes oportunidades y que estos pacientes puedan tener al final del día unos buenos desenlaces. Espero que disfruten esta conferencia que es muy bella. Siguiente, por favor. Ah, bueno, eh, yo quería, esto que dicen los gringos que es el rational, de cuáles son las razones fundamentales por las cuales decidimos implementar técnicas de alta tecnología para cáncer de piel. Uno cuando habla de cáncer de piel piensa en electrones, piensa como en tratamientos sencillos, en campos directos, pero cuando yo llegué al Hospital Internacional de Colombia me estrellé con una realidad y es que me empezaron a llegar unos pacientes con unas enfermedades severísimas en la piel que me tocó empezar a ver qué podía hacer por ellos. Y esto fue un trabajo medio artesanal, ¿no? O sea, yo iba mirando como con cada paciente, realmente no había guías, no había unos atlas de simulación, no había unas cosas en las que uno pudiera decir, hombre, me voy a basar para poder hacer estos tratamientos. Así que, pues realmente, cuando estos pacientes empiezan a llegar, pues es cuando pues empiezo yo a decir qué vamos a hacer con estos pacientes. Entonces uno se le presenta a uno un paciente con estas características o que tiene como 10 tumores en la cara. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos pacientes y cómo los voy a tratar? Entonces uno, pues probablemente cuando ve estos pacientes, pues se va a ver muy seducido probablemente a hacer tratamientos paliativos, tratamientos que no son definitivos y que probablemente no pueden llevar a la curación de los pacientes. Y eso es lo que les quiero mostrar en esta charla y es que sí se puede. Entonces, pues un tratamiento usual como un tratamiento de electrones, un campo directo en cáncer de piel, pues imagínense un tratamiento de estos tratado con eso. Pues probablemente no vamos a poder tener un buen resultado. ¿Qué pasa? Muchos de estos pacientes, en la medida de las posibilidades, y ojalá que uno no tenga estos cirujanos plásticos con tanta iniciativa, porque yo sí que los tengo, y entonces va a empezar a ver uno que la cirugía en estos pacientes tiene unos problemas cosméticos y de función severísimos para estos pacientes. Yo les traigo acá esta diapositiva un poco sencilla. Si ustedes ven a esta paciente de acá, miren la expresión y el tumor que ella tenía y cuando yo le tomé la foto antes de su tratamiento, y miren la expresión después de que terminó su tratamiento. O sea, para cualquiera diría, y esta señora, ¿qué tenía? No tenía absolutamente nada, pero tenía un tumor súper avanzado en la nariz. Este era un caso similar que fue abordado por uno de los cirujanos plásticos con iniciativa y aquí vamos en el resultado. Esto es dramático cuando uno ve los resultados de ambas técnicas de tratamiento. ¿Qué pasa? Cuando tenemos el abordaje quirúrgico de estos pacientes, entonces miren este paciente que tenía también múltiples aquí en cuero cabelludo, esto, pues es un paciente que uno dice, hombre, es un paciente que no vale la pena llevar a una cirugía, es decir, yo lo opero de acá y qué hago con este y luego con este, unas estancias prolongadísimas posoperatorias, luego entonces me lo mandan después de esta cirugía, por un pedazo de nalga pegado ahí en la cara, y entonces me dice, pues le quedó la mitad del tumor ahí, irrádielo. ¿Y a dónde lo voy a irradiar? ¿Cuál es mi target? ¿A dónde voy a dirigir la radiación? Y lo último, pues, es un tema de costos. Esto aquí, pues, no voy a poner, pero básicamente un abordaje quirúrgico que luego que con microcirugía, además que para que armen el combo para operar a esos pacientes es una cosa, es más fácil reunir la nueva nómina del Real Madrid que conseguir a todo al microcirujano, al cirujano plástico, al que no sé qué vaina, al maxilofacial, a todo el mundo, para que se reúnan en un día para poder llevar a cirugía a estos pacientes. Cuando ustedes ven este paciente que tiene un carcinoma escamocelular de la piel del mentón, y miren esta expresión de este paciente cuando yo lo vi por primera vez. Uno se puede dejar seducir por decir, hombre, vamos a darle una paliación ahí, 10 de 300. Como tomamos del pelo todos nosotros los radiooncólogos, eso
10 de 300 para todos y ya, y cobre, ¿cierto? Pues resulta que yo no me dejo seducir por eso. Y para mí todos estos pacientes se vuelven un reto. Entonces, esto fue lo que hicimos con este paciente. Este paciente tenía enfermedad ganglionar en el cuello. Hicimos un diseño de tratamiento con todas las de la ley, donde definimos zonas de alto riesgo, riesgo intermedio, bajo riesgo. Este paciente fue tratado hasta una dosis de 72 Grays en el tumor y con dosis diferenciales en las zonas de riesgo intermedio y de riesgo bajo, con una técnica VMAT. Esta es la distribución de la dosis de 70 Grays en el tumor y aquí en unos gangliecitos que estaban acá cerca. Alguien puede decir, de pronto no eran muy grandes, ¿por qué no le diste un poquito menos? Yo digo, hay que tratar para curar, si no, no trate. Entonces yo trato siempre de dar las dosis más altas que pueda. El cubrimiento en el PTB fue bastante bueno, del 93%, con una técnica VMAT. Por supuesto, vamos viendo cómo vamos a tenernos que ir adaptando a la involución de ese tumor. Este es un CBCT fusionado, pues esto que ven es la sombra de lo que es el TAC de planeación inicial y luego ya como el paciente después de unas 10 sesiones, cómo viene disminuyendo su lesión tumoral y pues por supuesto que tenemos que readaptarnos. Este es el resultado de ese paciente. Si uno está feliz, el paciente está feliz y uno está feliz, igual que como el tema con la esposa, ¿no? Happy wife, happy life. Eso se los digo aquí a algunos que por ahí como que han ido desordenándose en la vida. Para que lo tengan en cuenta. Aquí yo les vengo a enseñar de varias cosas. Bueno, tenemos este otro paciente con un carcinoma escamocelular en la mejilla y fíjense lo mismo, uno quiere seducirse por, hagámosle 10 de 300 a este pobre hombre, mire la expresión de este paciente, ¿no? Con una enfermedad avanzadísima, con enfermedad metastásica en el cuello. Y pues lo mismo, nos fuimos haciendo un tratamiento, también tenía enfermedad ganglionar en el cuello, entonces hicimos un tratamiento con bus integrado con dosis diferenciales. Y uno puede llegar acá y decir, oiga, pero este cubrimiento aquí como que se le quedó como corto. Y uno dice, pues sí, es que tenía que llegar aquí en profundidad y probablemente para llegar acá a profundidad, pues tengo que sacrificar un poco la dosis porque estos son fotones. Afortunadamente las técnicas VMAT, que ya después ahorita Luis Carlos les va a explicar porque ellos son inteligentísimos, como la inteligencia artificial y esto, pues nosotros los otros lo miramos que esté cubriendo y ya, pues entonces listo, aprobado. Pero él les va a explicar cómo logra eso. Pero entonces uno llega en este punto y dice, uy, no, qué cubrimiento tan chimbo. Pero resulta que mi suposición es que cuando uno da estas dosis bien altas, aquí abajo, y si ustedes ven la línea de la piel, pues estos tumores tienen un pedículo. Y ustedes lo que ven en este paciente es que todo esto es enfermedad exofítica hacia afuera, y esto es como los ladrillitos, cuando uno se acuerda de los estratos de la piel, en la medida que la piel y estos los tumores se comportan igual. Si yo mato los tumores de la base de ese tumor, pues el paciente se le va a empezar a caer el tumor. Y eso es lo que le dicen a uno de los pacientes durante el tratamiento. Se me empiezan a caer literalmente los pedazos de tumor. Y lo primero que se cae es ese tumor que está en la periferia, que está más externo. Así que esto a mí no me preocupa. Este es el resultado de este paciente. Este es el seguimiento a 1 y a 2 años. Fíjense que obviamente ya empieza a tener uno un poquitico de la toxicidad tardía del tratamiento, pero pues a lo que yo les mostré, y les voy a mostrar ahora, esto es una verdad. Este es un paciente abordado por mis colegas de cirugía plástica, idéntico, ¿sí? Idéntico, tenía un tumor idéntico con las mismas características, ahora el señor le dicen carenalga. Y yo hoy, perdón, lo digo y lo digo de verdad porque de verdad que a mí me ofende y realmente me da mucho dolor cuando yo veo estos pacientes, ¿sí? Todos estos pacientes han dado su autorización, obviamente, para que yo los muestre acá y de hecho estos que han tenido muy buenos resultados, muy contentos de compartirlo. Pero fíjense además que este paciente, cuando llega, después de más o menos 3 meses de un posoperatorio tremendo, de estar en UCI, de tener que comer por un pitillo, una cantidad de cosas, entonces viene y yo digo, uy, vamos a hacerle un PET a ver cómo está. Enfermedad macroscópica debajo de ese colgajo. ¿Qué me tocó? Una dosis foliada de 72 Grays. O sea, este paciente se llevó una cirugía con un resultado cosmético
horroroso, pavoroso, y además de eso me tocó ponerle 72 grays encima. Este otro caso no es un escamo celular, es un vaso celular. Y miren el reto. Acá el reto. Sí, es que yo esto nunca lo he visto y yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer con estos pacientes? Porque entonces yo dije, vamos a hacer un bus integrado. Entonces empecé a crear los volúmenes haciendo un volumen externo de baja dosis, luego un volumen de dosis intermedia, un volumen alto. Pero acá el reto era que fíjense que esta lesión es una lesión en placa. Esta lesión no es una lesión tumoral como tal. Esto sí es un nódulo tumoral, pero esta es una lesión en placa. Entonces al final cuando empezamos a hacer la planeación, pues resulta que los dos volúmenes se unieron, así que yo decidí tratarlo de una manera, porque uno puede decir y dejarse seducir por decir, yo le doy unos electrones aquí abajo y aquí entonces le doy el otro, pero luego entonces la sumatoria de esas dosis no me gustaba, entonces decidí hacerlo todo en radiación externa. Entonces, pues ustedes pueden ver acá cómo es el diseño de los volúmenes y fíjense, esto es un carcinoma vasocelular, entonces es la edición de los CTVs sobre mis órganos a riesgo, porque yo quiero curar a esta paciente, pero que no me quede con unas secuelas importantes. Esto, pues ustedes pueden ver la isodosis del 40, la isodosis del 50 y la isodosis del 60, cómo se van achicando en la medida que hacemos pues esta técnica de boost integrado, que yo no la leí en ningún lado, a mí se me ocurrió, de pronto está reportada en algún lado, y de pronto yo me estoy tomando un crédito que no, pero se lo juro, aquí en mi inteligencia brutalidad se me ocurrió y así lo hice. Aquí lo mismo para la lesión de abajo, entonces uno dice, uy, pero esa lesión en placa, pero vean, muy bien la dosis en superficie con la técnica BIMAT que ahorita pues Luis Carlos nos va a explicar más en profundidad. Este es el resultado de esta paciente. ¿Sí? Miren el ojito, perfecto, no tiene ni siquiera una blefaritis, no tiene una conjuntivitis, no tiene absolutamente nada, y la paciente tiene saliva normal, come normal, no tiene ningún inconveniente. Esta última paciente es una paciente con un carcinoma vasocelular y fíjense que la lesión también es una lesión aplanada, en placa, no tiene un volumen como tal, entonces lo mismo. Entonces probablemente uno dice, yo creo que esto de pronto unos electrones, pero unos electrones ¿cómo? ¿Cómo le doy unos electrones si tengo una lesión aquí en el pómulo y tengo otra lesión aquí en la nariz? Y entonces, ¿cómo hago para poner unos campos directos? Y lo difícil que es y la incertidumbre cuando uno hace esa planeación con electrones, a mí personalmente no me gusta, no quedo contento. Entonces yo prefiero hacer una planeación 3D, en este hicimos un bolus, porque ahí sí que queríamos superficializar, porque prácticamente pues no había un volumen exofítico, por el contrario esta paciente era como una ulceración pequeña de la piel, así que hicimos un volumen, esta la hice en 40 y 44 con un bus integrado, y aquí usé hipofraccionamiento, importante, esta paciente solo la traté en 8 fracciones. Terminó el tratamiento y este es el resultado. ¿Sí? Entonces, la invitación es que en estos tumores avanzados de piel no pensemos, porque es que en nuestros hospitales estamos muy habituados a que, oigan, démosle una radioterapia paliativa, algo paliativo ahí como para que el paciente más o menos se alivie y ahí medio deje de sangrar. No, nosotros podemos elegir curar a estos pacientes y que nuestros pacientes queden con una excelente calidad de vida y con un resultado cosmético espectacular. Las conclusiones es que la radioterapia con alta tecnología es un tratamiento curativo definitivo para el cáncer de piel temprano y avanzado. Las técnicas avanzadas de radioterapia como el BIMAT y el IGRT nos han permitido una conformación de la dosis sin igual con una excelente protección de los órganos sanos. La toxicidad aguda es fuerte, sí, estos pacientes cuando terminan están inflamadísimos, pero tiene que decirle tranquilo, vas a salir de esto y vas a quedar muy bien. Los resultados cosméticos son de lejos, pero de lejos superiores a los de la cirugía y la calidad de vida de nuestros pacientes mejora dramáticamente. Todo esto no sería posible sin el grupo de trabajo. Esta es la gente con la que yo todos los días estoy, los que permiten que estos pacientes pues, puedan salir adelante y que todo nos vaya muy bien. Y esta es mi escena postcréditos. ¿Tienes volumen?
A mí me daba mucha pena, doctor, yo no salía a ninguna reunión porque me sentía totalmente acomplejada. Me daba pena que la gente me preguntaba qué le pasó, qué es lo que tiene, y yo qué contestaba. No, doctor, eso es un complejo que le quita la felicidad en la vida a uno. Yo vivía totalmente guardada. Todos, incluso algunos de mis hijos decían, entonces yo no puedo ir tampoco porque no la podemos dejar sola, tenemos que acompañarla. Total que uno también le maltrataba la tranquilidad a los demás. Y yo no, uy, eso es para uno, si yo no, yo me ponía a mirarme y me ponía a llorar porque me daba angustia. Eso es terrible. Hoy no, hoy ya me siento otra. Y todos me dicen, uy, pero ¿cómo quedó de bien? Ay, qué maravilla, ¿quién la operó? Yo les digo, ¿quién me operó? No, operada no. Qué belleza. Con radiación. Acuérdese, ¿no? Sí, yo sí, claro que sí, doctor. Bueno. Yo digo, ¿quién fue? Eso es una mano poderosa. Bueno. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado la charla. Eso era lo que tenía para ustedes.